Bien, vamos a comenzar una serie de videos correspondiente a la asignatura Análisis 2, en la cual vamos a tomar como base, vamos a seguir al libro de Stewart, la edición séptima. Es un libro muy actual, muy bien ilustrado, está muy lograda todo lo que es la parte gráfica, aparte obviamente de la parte analítica. Y eso nos va a servir mucho porque aquí en Análisis 2 ya van a ver, a medida que vayamos desarrollando la serie de videos, que vamos a trabajar en muchas ocasiones en R3, en el espacio. Por lo tanto, es como que necesitamos tener un buen gráfico para entender lo que estamos haciendo desde el punto de vista geométrico y hacer esa conexión que siempre hemos bregado, de esa conexión de la parte geométrica a la parte analítica. O sea, nosotros vamos a terminar resolviendo un ejercicio en forma analítica, pero siempre vamos a tener presente la conexión con la parte geométrica para entender lo que estamos haciendo. Bien, es por ello que este libro, en ese aspecto, nos va a dar muchísimos beneficios. Aquí en Análisis 2, los conceptos que vamos a desarrollar son los mismos que teníamos en Análisis 1. Va a ser el límite, derivada e integral. No va a haber algo nuevo, algún concepto nuevo que vayamos a desarrollar. Eso nos va a traer de alguna manera un alivio en cuanto a conocimientos que no tenemos que adquirir nuevos. Pero, por otro lado, la complicación que vamos a tener es que esos conocimientos que habíamos obtenido en Análisis 1, si bien los vamos a emplear en su totalidad, empleando el mismo concepto límite, el mismo concepto de derivada o integral, pero como vamos a trabajar con otro tipo de funciones, muchas veces no lo vamos a poder aplicar de la misma manera que lo hacíamos en Análisis 1. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos dicho que cuando queremos clasificar algo y eso que queremos clasificar hay muchas especies? Es como que hay veces que lo clasificamos de una manera porque nos conviene, no sé, la población mundial, nos conviene clasificarla por raza, en otras ocasiones por lugar de residencia, en otras ocasiones por edad. Con las funciones también, o sea, hay tanta diversidad de funciones que hay veces que las clasificábamos, no sé, en pares e impares, otras veces entre las trigonométricas y las que no lo son. Bueno, de todas las funciones que hemos venido trabajando hasta ahora en Análisis 1, si bien hemos visto una cantidad importante de funciones, si ustedes recuerdan, cuando estábamos en primer año era como que nos centrábamos en la recta y en la parábola, y parecía que ahí se habían acabado las funciones, y decíamos que pues nos quedaba, era un par de litros en un océano, lo que habíamos visto. Cuando terminamos Análisis 1 era como que esa cantidad de funciones que podíamos manejar ya eran mucho más nutridos. Pero siempre teníamos una restricción, que nuestro dominio de partida era un número en definitiva, y nuestra llegada, nuestro espacio de llegada era otro número. O sea, nosotros teníamos una X que le asignábamos una regla, que era una función, y obteníamos una Y, donde esa X era, no sé, el número 2 y la Y era el número 20. Con esa función F, en algunos casos era más sencilla, no sé, una recta, más compleja como la parábola, o mucho más compleja como un logaritmo, o una función compuesta por varias de las funciones, donde tenemos un polinomio dividido la raíz cuadrada del seno de X. Pero, en definitiva, cualquiera de esas funciones, teníamos un número que reemplazaba en la función, hacíamos una operación más o menos compleja, y el resultado nos daba otro número.
En función de esos conceptos era que habíamos definido el concepto del límite de derivadas de integrales. Aquí vamos a ampliar nuestro campo de estudio de las funciones, porque en algunos casos vamos a tener nuestro espacio de partida, aquí, vamos a tener un número, y en nuestro espacio de llegada, aquí, vamos a tener a lo mejor un vector. O aquí, en nuestro espacio de partida, tenemos un vector, y en nuestro espacio de llegada tenemos un número. O aquí, en nuestro espacio de partida, tenemos un vector, y aquí tenemos otro vector. Por lo tanto, la regla, la función que vincula estos dos espacios, obviamente que va a ser más compleja, y si queremos desarrollar el mismo concepto de límite, derivada de integral en ese tipo de funciones, se nos va a ser más complejo desde el punto de vista geométrico de interpretarlo y desde el punto de vista analítico. Bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo Análisis 2 para tratar de entender cómo funciona ese tipo de funciones, ¿sí? En el capítulo 13 se llaman funciones vectoriales o curvas en el espacio. Aquí nos vamos a centrar en un tipo de funciones particulares, donde esas funciones, nuestro dominio es un número, y nuestro espacio de llegada, nuestro conjunto de llegada, es un vector. ¿Sí? Por lo tanto, esa función, en general, es una función r de t igual a x de t, y de t, z de t. A ver, vamos a hablar un poquito qué significa eso. Si nosotros miramos aquí esto, espérenme un segundito, voy a poner... O sea, si nosotros miramos la función, quiere decir que un elemento de aquí, un t, que en general es un número, por ejemplo el 2, le asignamos un vector, el 2, 5, 7. Por lo tanto, aquí tenemos un número y acá lo que tenemos, el espacio de llegada, es un vector. Nuestra f sería la r aquí. Ya vamos a ver, a lo largo, cuando vayamos desarrollando este tema, vamos a hablar bastante sobre este tipo de función, obviamente, y vamos a ver que está muy íntimamente relacionado, podríamos decir, con física, con la parte, si ustedes recuerdan, de haber visto allá por el secundario, con la parte de cinemática del cuerpo rígido en general, en física. Por eso que en general este parámetro t se lo toma la t por tiempo. Y r es un vector posición muy común usado cuando trabajamos en física. Ustedes van a ver a lo largo del libro que Stewart tiene una forma, y por ahí eso es lo que lo hace interesante, o a veces más, mucho más visualizable desde el punto de vista geométrico, porque es como que toma muchísimos temas de matemática, pero con un enfoque muy físico. Por lo tanto, eso nos allana a veces el camino para entender en un comienzo qué es lo que estamos haciendo. Por eso Stewart van a ver ustedes que trabaja, como decíamos, mucho con una forma física de expresar el vector. Recuerden, por ejemplo, en vez de expresarlo de esta manera, como yo lo he expresado aquí, miren cómo lo expresa Stewart, de esta manera. Expresa que r de t es igual a f de t, g de t, h de t, que sería esta forma. ¿Sí? O dice que es igual a f de t versor i más g de t versor j más h de t versor k. Bien. Esto, según lo que hemos visto, si ustedes, o sea, algo que tenemos que tener en cuenta, que análisis 2 vamos a necesitar necesariamente y en todo momento conceptos que hemos visto en análisis 1, conceptos que hemos visto en análisis,
perdón, en álgebra 1 y en álgebra 2. En análisis 1, álgebra 1 y en álgebra 2. Y conceptos que han visto seguramente en geometría. O sea, es como que hace una simbiosis de todos esos elementos y lo mete en una materia. Entonces sí o sí tenemos que tener esos preconceptos claramente entendidos para lograr avanzar con los conceptos que desarrollemos aquí en análisis 2. Bien, habíamos visto que un vector lo podemos expresar así, que era la forma más tradicional desde el punto de vista algebraico, o así, donde si ustedes ven un libro de física, en general un vector lo expresan de esta manera, en función de los versores I, J, K. En general nosotros hay veces que lo vamos a expresar así, hay veces que lo vamos a expresar así, depende el contexto o lo que nosotros querramos significar. Pero de un comienzo tengamos presente que esta expresión es exactamente igual que esta. Bien, vamos a ver un ejemplo y vamos a tratar de empezar a trabajar de a poquito con este tipo nuevo de funciones que tenemos. De alguna manera nosotros, si hacemos un repaso en análisis 1, hemos trabajado con funciones que eran muy similares a esta. La particularidad que tenían es que esas funciones no estaban en el espacio, sino en el plano. Si ustedes recuerdan, hemos trabajado, por ejemplo, cuando trabajamos con funciones paramétricas, donde el parámetro era x de t e y de t, donde el parámetro común era t, y luego poníamos y en función de x a través del parámetro, y pasamos esa función paramétrica, la trasladábamos o la reconvertíamos en una función cartesiana. Bien, ahí lo que estábamos haciendo de alguna manera es trabajar con una curva, pero en el plano, no en el espacio. O sea, era como si en esta ecuación nos faltaría la tercera componente, o sea, como si trabajásemos con f de t, g de t, o aquí x de t, y de t, o aquí el primer y segundo sumando, prescindiendo del tercero que es la parte de z. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en R2 que a veces es más fácil de visualizarlo que en R3. Supongamos que tenemos un eje coordenados x, como siempre, y tenemos una función cualquiera, esa. El punto este tendrá una coordenada, como sabemos, x así, y una coordenada y así. O sea, este punto será el punto x, y. Ahora bien, podemos pensar como que hay un vector, el cual parte del origen y su puntita está va siguiendo la curva esa que hemos mencionado. En ese caso, uno estaría asignando para un instante, supongamos que es una mosca, y esto es no sé, una mesa, o una hormiga que está caminando sobre una mesa. Para el instante t igual a 0, esa hormiga estaba acá de la mesa, en ese punto, ¿sí? Luego, que pasa un cierto tiempo, esto es para t igual a 0. Pasan 10 segundos, t igual a 10 segundos, y la hormiguita siguió esa trayectoria, siguió esta trayectoria, y ahora la hormiguita se ubica en este punto. Luego pasa, no sé, 1 minuto, 60 segundos, y la hormiguita ahora está ubicada en ese punto. O sea que aquí tendremos el tiempo t igual a 30 segundos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el espacio xy, o la coordenada esta, que es x, que corresponde a la primera coordenada de esta posición, esta x fue creciendo en el tiempo. O sea que esta x era función del tiempo. O sea,
La X esta que está aquí no es una X independiente, es una X que depende del tiempo que ha transcurrido desde que yo empecé a mirar la hormiguita caminar sobre mi mesa. De igual manera, este Y también es función del tiempo, que va a ser el mismo tiempo de que empezó a caminar la hormiguita que estaba en su punto inicial, que estaba acá, que es cuando yo empecé a contar el tiempo igual a t igual a 0. Por lo tanto, si yo a esta función, que va a ser la trayectoria que tiene la hormiguita sobre mi mesa, la llamo R, la podría haber llamado F, como siempre, pero como decíamos, como esto es una posición, en general se le suele denotar en los libros de física con R, nos quedaría algo así, que R, vamos a ponerlo en otra, que R de t, o sea, el vector posición R, es función del tiempo. Y para un tiempo igual a un segundo, yo tendré un X que es función de ese tiempo, punto y coma, otro Y que es función del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, no sé, por ejemplo, este punto, supónganse que es 1 metro así y 2 metros en el Y. O sea que las coordenadas de este punto sea el 1, 2, por decir algo. Por lo tanto, la imagen de 1, para 1, es el 1, 2. Si acá pasaron 30 segundos y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y medio y acá tenemos 2 y medio en Y, será que para R de 30, el X de 30 es igual a 4 y medio y el Y de 30 es igual a 2 y medio, que son las coordenadas de este punto luego de haber transcurrido 30 segundos. Esto es una forma paramétrica de representar una curva en el espacio. Perdón, en el plano. Obviamente, eso lo podemos extender con una dimensión más al espacio. Desde el punto de vista conceptual, sería lo mismo. Lo que sí se nos va a complicar un poco más es su gráfica, porque dibujar una curva en el espacio es bastante más complicada que dibujarlo en el plano. Ya vamos a ver más adelante cuando trabajemos que muchas veces se nos va a complicar hacer esos dibujos mucho más que lo que se nos complicaba cuando queríamos graficar una función. Fíjense que otra cosa importante aquí, que ya esta función no podemos hacer el mismo tratamiento de una gráfica como la tablita que hacíamos XY, y donde, no sé, decíamos igual a 2x y graficábamos en el plano. Aquí es como que el X y el Y es la imagen, ya, no es, antes nosotros, esto era el dominio y acá era la imagen para una función de una variable. Aquí tenemos nuestro dominio, sería el tiempo, y nuestra imagen sería X e Y, o sea, nuestra imagen tiene una dimensión 2, nuestra imagen, no la gráfica de la función. Cuando nosotros graficábamos, eso es algo que tenemos que tener presente, vamos a escribirlo en amarillo. Cuando nosotros graficábamos, no sé, igual a 2x más 1, y eso hacíamos la gráfica de ese y igual a 2x más 1, lo que yo dibujé aquí en amarillo es la gráfica de la función. Esta gráfica de la función tiene dos dimensiones, porque está en el plano XY. Pero el dominio de esta función tiene una dimensión, es la recta X. Y nuestra imagen de esta función tiene un dominio que es la recta Y. Nuestra gráfica sí tiene una dimensión de 2 dimensiones. Entonces eso es algo que tenemos que empezar a entender y visualizar perfectamente, porque en este tipo de funciones que vamos a trabajar, estos conceptos son uno de los conceptos que vamos a cambiar radicalmente con respecto a este tipo de funciones. Repasando, aquí tenemos
Dominio, una dimensión, imagen, una dimensión. Nuestra gráfica es 2 dimensiones. Aquí tenemos nuestro dominio, es una dimensión que ni siquiera la hemos dibujado en forma de una recta como lo hacíamos antiguamente. Nos hemos limitado a poner un parámetro que corresponde al punto del dominio que nos interesa. T igual a 0, T igual a 1, T igual a 30. Y hemos dejado para graficar nuestra imagen, que sí, nuestra imagen tiene 2 dimensiones, el plano X, Y. O sea, esto es la imagen de la función. Aquí, la imagen de la función no es esta. Esta es la gráfica de la función. La imagen de la función para este punto 1 es este punto 1,2. O sea, la imagen es 1,2, no es esto. Esto es la función. Aquí, esto es la imagen. Tengan en cuenta esos conceptos. Bien. Si en el caso que en vez de tener 2 componentes como aquí, hubiésemos tenido 3 componentes X y Z, pues esta gráfica de la imagen, no la gráfica de la función en sí, que en este caso coincide con la posición de la hormiguita, tendría 3 dimensiones. Sería el caso que en vez de tener una hormiguita, no sé, tenemos una mosca. Imagínense una mosca que está volando adentro de la habitación donde ustedes están. Para un tiempo t igual a 0, sacan una foto y ahí miden las coordenadas X, Y, Z que tienen. No sé, toman una esquina de su habitación, dicen de norte a sur tomo las coordenadas X, de este a oeste las coordenadas Y, y la altura de mi habitación serían las coordenadas Z. Entonces, cuando saco la primera foto, que empiezo a mirar mi mosca, esa mosca para ese instante tendrá una coordenada X, Y, Z. Pasa un segundo, lógicamente esa mosca voló y fue a otra posición donde tendrá una nueva coordenada X y Z. Si yo voy sacando varias fotos y luego trato de unir todos esos puntos, se me formaría una línea imaginaria que sería la trayectoria de la mosca, que sería la imagen de la gráfica de mi imagen de esa trayectoria de la mosca. Seguiría siendo mi dominio algo de R1, o sea, son números, T, más 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, N segundos. Nuestra llegada, nuestra imagen es de R3. Por lo tanto, lógicamente, hacer esa gráfica va a ser más compleja que hacer la gráfica en R2. Muchas veces vamos a tratar de buscar gráficas que ya son relativamente sencillas, graficarlas, valga la redundancia, en R3, y cuando tengamos a lo mejor alguna gráfica un poco más compleja, vamos a tratar en la medida de lo posible de remitirnos a trabajar en R2 para que sea mucho más fácil el dibujo de ella. Bien. Hay una función que vamos a trabajar muchísimo y que yo voy a tratar de que ustedes lo hagan, que esa función indudablemente está acá en el libro. O sea, van a ver que hay una característica aquí también, que es un poco distinto, inverso a lo que nos pasaba con Análisis 1. En Análisis 1 teníamos, obviamente, un gran contenido teórico y teníamos un fuerte contenido desde el punto de vista operacional, o sea, desde el punto de vista práctico. O sea, hemos trabajado mucho en hacer calcular límites, derivadas, integrales, donde nos implicaban hacer muchos cálculos desde el punto de vista algebraico, o sea, adquirir una gran destreza algebraicamente. Aquí en análisis de un poco la situación es un poco a la inversa, o sea, tiene un gran contenido teórico, pero ese gran contenido teórico desemboca en ecuaciones analíticas bastante difíciles de resolverlas. Entonces,
Si nosotros tomamos un ejemplo, donde la ecuación o por ejemplo, un movimiento que nos se traduce en una ecuación analítica muy compleja, cuando querramos calcular el límite, la derivada y la integral que corresponda, que ya vamos a ir viendo, nos va a llevar muchísima complicación desde el punto de vista operacional. Y se nos puede llegar a desdibujar el sentido teórico de nuestro tema en sí. Entonces, si ustedes se fijan en todos los libros de análisis de dos dimensiones, o tres, o sea, en análisis 2 de multivariable, van a ver que en general los libros siempre toman ejemplos muy sencillos desde el punto de vista analítico. No van a tomar una ecuación que tiene un seno cuadrado con un logaritmo dividido, la raíz cuadrada, todo elevado. Les van a dar una ecuación, no sé, seno de x, o seno cuadrado de x, r al cuadrado, t al cuadrado más 15x, no sé, algo así. Algo muy sencillo que no nos va a requerir, desde el punto de vista algebraico, tanta complicación, porque de esa manera nos va a permitir, desde el punto de vista algebraico, entenderlo con más detalle lo que queremos entender. Aquí, con las ecuaciones o con funciones de este tipo, como hemos visto, de curvas en el espacio, indudablemente tenemos funciones muy sencillas y funciones sumamente complejas. Yo le voy a dar una función que es muy sencilla, que está aquí, que la vamos a usar, siempre la vamos a tomar como base para hacer cualquier desarrollo, y esperen, no quiero que la vean. Que es, a ver, vamos a borrar aquí, se lo voy a colocar aquí arriba. ¿Qué es esto? Miren, algo que también habitualmente a lo largo del desarrollo de todos estos videos vamos a hacer siempre. Yo les voy a hacer propuestas que tienen que ustedes razonarlas, que esas propuestas obviamente están solucionadas dando vuelta a la hoja del libro. Pero vamos a hacer el pacto, como siempre les digo, no hagan trampa y traten de primero resolverlos ustedes, porque la idea es que empiecen a desarrollar el sentido geométrico, la relación entre lo geométrico y lo analítico, ustedes por sí solos. Entonces, no hagan trampa y no miren quién es el asesino, si es el mayordomo o no. Primero traten de determinarlo ustedes y luego que hayan sacado una conclusión, no importa si la conclusión en vez de ser el asesino era la mucama, pero después vean el resultado en el libro, ¿sí? Bien. Traten de hacer la gráfica de esta función. R de t igual a coseno de t, seno de t, t. Primer componente es coseno de t. Segundo componente, seno de t. Tercera componente, t. Primero, háganlo en dos etapas este ejercicio. Primero piensen como que no existe la tercer componente, como que yo les digo, hagan la gráfica de la figura coseno de t, punto y coma, seno de t. Bien, obviamente esa gráfica es una gráfica de una curva en el plano. Hagan la gráfica de esa, no creo que tengan inconveniente, es una gráfica que ya la hemos hecho varias veces. Háganla. Si ustedes tienen alguna complicación, revean. Pueden rever los capítulos previos de Stewart, porque en la parte de atrás, que no hemos visto, que hemos salteado de Stewart, es como que también es un compendio entre lo que hemos visto de análisis 1 y álgebra 1 y 2. O remítanse a los apuntes anteriores, hagan esa gráfica,
Una vez que la hayan hecho, les va a servir como base para hacer la gráfica esta, de coseno de t, seno de t, t. O sea, obviamente, esta es una gráfica de una curva en el espacio, que tiene una forma muy particular. Bueno, traten de graficarla, van a ver que van a tener, como les digo, sin mirar en internet, sin mirar las páginas delante del libro, solamente, ni siquiera con una calculadora. Háganlo con regla, escuadra, lápiz y goma. Y traten de hacer la gráfica, váyanle dándole valores. Recuerden que siempre tenemos que acordarnos, ya a esta altura no hace falta que se los repita, pero por las dudas se los repito, ¿no? Tenemos que ya saber cuánto vale el coseno, el seno para 0, 30, 45, 60, 90, más esos valores más 90, esos valores más 180, esos valores más 270, se los tienen que ya a esta altura, me imagino, saber de memoria. Por lo tanto, vayan haciendo la gráfica, no necesitan más que, como les digo, papel, lápiz y un cerebro. Hagan esa gráfica, traten de resolverlo, van a ver que en un principio les trae cierta complicación la resolución, y una vez que hayan renegado un poco, y siempre recuerden, entre más renieguen, más se lo van a acordar a través del tiempo, vean la resolución que está en la próxima página, y luego vamos, en el próximo video, vamos a arrancar desde ese punto. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video, chicos.